Y estamos en nuestro programa. Es la segunda vez que hacemos este espacio que se llama Áreas Comunes. La vez pasada que lo hicimos con Fabricio, el Monero Rapel, Monero Hernández, Violeta y yo. Hablamos un poco sobre la elección del Estado de México. Y ahora vamos a platicar con Daniela Dávila, que es autora de nuestro Dato Encerrado una vez al mes, y con los consejeros de la revista Sentido Común, Víctor Aramburu e Irving Rojas. Vamos a platicar sobre el dato encerrado que hizo Daniela y después un poco sobre cómo los resultados del Estado de México, qué significan un poco rumbo al 24. Entonces, todo el chiste del dato encerrado y lo que tratamos de hacer acá en Sentido Común con el dato encerrado, por si no lo conocen, ahí en la página web se pueden meter y pueden ver todos los históricos, pero lo que tratamos de hacer es, somos cuatro, aquí todos somos economistas, sí, ¿no? De alguna forma, sí. No, Vic no, pero Vic es experto Nadie es perfecto. pero tratamos de hacer los datos de la manera más digerible posible y en la manera en la que la gente nos pueda entender, cosa que los economistas suelen hacer justo todo lo contrario. Entonces, pues bienvenida, bienvenidos chicos. Buenas noches. ¿Qué les parece Hola. si empezamos con Dani, que nos cuente un poco de su dato encerrado? Igual les insisto, lo pueden ver ahí en nuestra página web y después escuchamos las participaciones de los compañeros. Va, me parece perfecto. Entonces, si quieren, les platico más o menos de dónde salió el dato encerrado de ahorita, que también se trata de las elecciones del Estado de México. Y justo para este mes, obviamente, después de la elección, uno quiere escribir sobre análisis electoral. Y lo primero que se me ocurrió para hacer este dato fue esta como intriga de ver algunos comentarios de las personas en general, pero también de algunos personajes de la oposición que decían, salieron quejas sobre una supuesta baja participación en la elección a gubernatura en esta elección de, a gubernatura en el Estado de México, ¿no? Entonces, ya cuando te pones a analizar los datos, te das cuenta que en realidad la participación que sacó esta elección, pues es la que sigue la tendencia en las elecciones a gubernaturas en el Estado de México. Ahí en el dato van a encontrar una tablita en donde les pongo cuál fue el porcentaje de total de participación por cada elección a gubernatura y vemos que, por ejemplo, candidatos como Erubiel Ávila e incluso Enrique Peña Nieto ganan la gubernatura con un porcentaje de participación que oscila entre el 40 y 45%. Ya un poco añadiéndole análisis a los datos que podemos ir observando, pues vemos que es que cuando llega Andrés Manuel López Obrador a las boletas, que empieza a subir un poco la participación y pues ya es que en el 2017 y ahora 2023 la participación sube a un 50% en este caso en la del 2023. En 2017 fue 53%, pero bueno, el porcentaje que sacamos en esta elección, pues es incluso, está por arriba del promedio de lo que se saca en, en las elecciones a gubernatura. Entonces, pues un poco iba por ahí mi curiosidad por estos comentarios hechos por algunas personas. Y pues ya cuando empiezas a observar, pues te puedes dar cuenta, ya abajito lo van a encontrar, que es incluso, es curioso, ¿no? Porque la Alianza Va por México, la alianza de la oposición, es la que saca a votar a menos cantidad de personas con respecto a la elección pasada, que es la de 2021. Acá en el dato encerrado les puse que era interesante hacer una comparación con las elecciones pasadas, que si bien no son una gubernatura, pues podemos ver que hay una anomalía, porque son estas elecciones intermedias que, como lo sucedió en la Ciudad de México en el 2021 también, creció la participación gracias a que pues gran cantidad de personas afines a la oposición salieron a votar como antes no lo habían hecho. Entonces, por eso es interesante hacer la comparación con el 2021 por la cantidad de participación que hubo y vemos que en realidad, como les decía, la Alianza Va por México es la que saca a votar a la menor cantidad de personas, pero particularmente el PAN. El PAN es de los tres partidos que conforman la alianza, bueno, también está la Nueva Alianza, pero el PRI, PAN y el PRD, pues podemos ver que el PRI más o menos mantiene una base de poquito más de medio millón, de 1,5 millones de personas. El PRD, pues ahí sobrevive con poquito más de 100,000 votos, pero es el PAN el que pierde un poquito más de 3% de su votación. Eh, entonces, sería interesante ver esta parte, cómo las personas
la oposición empezaron a decir sobre la baja participación, cuando en realidad la baja participación vino de ellos, ¿no? Bueno, ahorita si quieren seguimos hablando de eso, pero ya para terminar con lo que viene en el dato encerrado, también viene los municipios en donde Morena sacó la mayor cantidad de votos, y me parece muy interesante ver cómo pues sí, se mantiene una tendencia, ya sabemos, de la gran cantidad de simpatizantes que tiene el partido en Oriente del Estado, pero también destacamos la alta ganancia de votos en Cuautitlán Izcalli y en Naucalpan de Juárez, que forman parte de este corredor azul que ya es más afín con la oposición. Incluso se gana Cuautitlán Izcalli, siendo Alejandra del Moral pues originaria de ahí, pues se lo arrebataron en el 2023. Entonces, al final concluyo con dos cosas que me gustaría saber, pues, qué opinan ustedes. Pienso que, pues, si bien acá Morena no nada más gana una gubernatura, sino que saca el más de no sé cuántos años del PRI en el poder, y es de pensarse para la oposición, ¿no? Yo creo que, pues, si bien sí sacaron menos cantidad de personas, incluso si hubieran sacado a los cerca de 200,000 votantes que les hicieron falta con respecto al 2021, pues les sigue sin alcanzar para competir contra Morena en cualquier tipo de elección, ¿no? Al final hice una reflexión que creo, me gustaría saber qué piensan, pero yo creo que la oposición debería repensar la alianza que tienen, porque pues los números nos indican que pareciera que a su electorado, que es muy diferente, el electorado del PRI, el electorado del PAN, sobre todo en el Estado de México, pues al parecer no les gustó la alianza y se vio reflejado en que no salieron a votar como en el 2021. Y hasta acá lo dejo para escucharlos. Irving, ¿qué piensas? Bueno, yo nada más me gustaría agregar algo que menciona Dani, que es interesante también ver cómo, digo un poco para dejarlo en la mesa de discusión con ustedes, el efecto AMLO en las elecciones en un estado como el Estado de México, que cada vez que él ha estado en la boleta, uno, la participación sube muchísimo y dos, por lo menos en el caso de 2006 les voltea la elección al PRI, e incluso saca mucho más votos que el gobernador más votado, etcétera. O sea, como el efecto AMLO es muy interesante en la elección. Y esto que menciona Dani al final también sobre cuestionar la eficiencia de la alianza electoral, ¿no? Porque la legislativa pues quizá les haya funcionado. Claro, sí, qué bueno que nos tomamos un rato para la reflexión de este asunto, que a lo mejor al calor de las copas del 4 de junio, pues todo el mundo salió a decir cosas muy espectaculares. Y luego llegó el presidente a los 2 días y nos cambió la jugada y el tema de comunicación está ya en otro lado. Y entonces como que todo la importancia del Estado de México pues quedó un poco atrás en toda esta bola de nieve noticiosa, ¿no? Entonces, una cosa muy interesante o muy clara que Daniela pone en su dato, creo que es esto de la participación, y es que no podemos comparar elecciones en donde solamente estuvo en juego un cargo, ¿no? Es el cargo a gobernadora, que no se puede comparar contra otras elecciones donde hay puestos de alcaldes, de diputados locales, la elección presidencial, que tienen otra dinámica y arrastran más personas, aunque como bien muestra Daniela, pues está todo muy en los parámetros de lo normal, de lo que de una elección normal estatal en el Estado de México, ¿no? Lo que sí revela, y creo que sí es importante resaltar, creo que el Estado de México, a diferencia de Coahuila, no es menospreciar, los coahuilenses, nuestros queridos coahuilenses, tienen dinámicas muy diferentes, ¿no? La dinámica local que envuelve a la elección de Coahuila es muy especial, y la del Estado de México, por su localización geográfica, por estar al lado rodear a la Ciudad de México, está básicamente en la dinámica nacional de la política nacional. Y entonces aquí queda claro un fracaso de la alianza opositora es no haber podido llevar toda esta discusión que nos llevó todo el año del INE, de los organismos autónomos, de las reformas constitucionales, ¿no? Que trataron de ir construyendo esta narrativa estamos en los últimos días de la democracia hacia el Estado de México, cosa que probablemente sí pasó en la elección de 2021 en algunos sectores de la Ciudad de México, ¿no? Mucha gente salía a votar convencida de que si no lo hacía, iba a ser la última vez que había elecciones. Esa narrativa no pegó y no hubo ese efecto de sacar a la gente, a la alianza opositora a las calles. Y sobre todo, pues lo que yo creo que reflejó es, como también lo refleja el dato de Daniela, es el desgaste. No fue posible que la candidata, aunque se ocultara el logo del PRI,
se quitara esa marca que era totalmente repudiada y que demuestra que en esa alianza, pues todo el capital político que se está perdiendo es básicamente el del PAN, porque está aliándose con un par de aliados que uno es insignificante y el otro que le aporta, pues en términos negativos, ¿no? Vic, ¿qué piensas? Coincido con Irving, que sí, efectivamente la gente ya no se compra el cuento, el petate del muerto, de que estamos en una dictadura o que vamos hacia una dictadura castrochavista, etcétera, ¿no? Y este es uno de los mejores ejemplos. Digo, con todo y que ya justamente, como lo menciona Irving, pues está tan desprestigiada la marca PRI, particularmente en el Estado de México, que pues más bien, y el PAN yo diría también, recurren al rosa INE, ¿no? Y ese parece ser que es uno de los colores, pues que ya es como el de la oposición, además no recurren al negro poder judicial porque pues eh, sería bastante, ¿no? A la toga. Y, pero eso, bueno, y aprovecha para hacer el comercial de mi columna plebeya de mañana, pues de cuántos partidos hay en realidad en México. Lo que hice fue una medición sobre el número efectivo de partidos en México, y pues no es ninguna sorpresa, hay 2.2. Hay por ahí un quinto de partido que en una de esas es Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero realmente hay dos para efectos prácticos, ¿no? Por una parte, bueno, pues está Morena, que, digo, pues para quien sea neófito por acá, tiene un claro proyecto de nación, claramente antineoliberal, antielitista, diría yo, ¿no? Eh, con ciertas reivindicaciones de causas populares, evidentemente, con un proyecto pues basado en transferencias universales, ¿no? Ya no la focalización. Vamos, todo lo que no sucedió en los gobiernos anteriores, ¿no? Que las transferencias de los programas sociales pues eran condicionadas a estar por debajo de una línea de pobreza, etcétera, ¿no? O sea, sucedió en los gobiernos anteriores. Claro. Del otro lado, yo creo que también es claro. O sea, sí, simplemente pues están ofreciendo lo que viene pues desde 1982 consolidándose hasta 2018, ¿no? Con el acabose quizá ya del pacto contra México, que justamente pues ahí son en estos tres partidos. El problema, creo yo, pues ya son las marcas, que venirte a presentar como el PRI, cuando particularmente en el Estado de México, ahora que Irving mencionaba, tanto en Coahuila como en el Estado de México, pues los enemigos tradicionales, quizá hasta la irrupción de la maestra Delfina por ahí en 2017, pues quienes se disputaban generalmente las gubernaturas eran el PRI y el PAN. O sea, una cosa es la dinámica de lo que sucede a nivel federal y otra cosa es lo que pasa a nivel estatal. Entonces, yo me imagino que a un elector tradicional de Naucalpan, ¿no? Le llegan a decir, oye, ¿sabes qué? Ahora te toca votar por una candidata del PRI. Pues no, mejor no salgo a votar. Y viceversa, ¿no? Si a un elector tradicional del PRI te llegan a decir, no, pues ahora te toca, bueno, ahí sí, ¿no? Por alguien del PRI, pues votas por el PRI, ¿no? Pero yo creo que justamente eso explica un poco la baja participación del PAN, o sea, los dejaron solos. Y a lo mejor eso es algo, digo, yo creo que esto es una probadita, una muestra gratis de lo que deberían ir pensando para 2024. O sea, pues ya cambiar de marca, ya dejar morir por la paz. Bueno, el PRD ni se diga, ¿no? Es un zombie ahí. Bueno, pero marcas ya hicieron el Unidos por México. Pero No sé ya hacerlo en cómo. serio, o sea, echarle los santos óleos al PRI y pues en una de esas al PAN también, ¿no? Y buscarse a lo mejor gente más joven, sin los apellidos tradicionales, porque luego lo que acaban haciendo es poniendo al hijo, al nieto, y pues, todo el mundo sabe quién es hijo y de quién es nieto. Sangre nueva, a lo mejor van a proponer lo mismo que antes, ¿no? O sea, el mismo elitismo, el mismo racismo, el neoliberalismo, o sea, una derecha moderna, ¿no? Como la que dice Lili Telles, pero ya sin esas marcas tan desprestigiadas y empezar de borrón y cuenta nueva y decir, pues mire, nosotros... O sea, ¿tú estás de acuerdo con la estrategia de Movimiento Ciudadano a largo plazo, por lo menos? Pues sí, el problema es que No, incluso no que yo estés creo de que ellos acuerdo, sino que es mejor estrategia. sí, sí, no sé si, y ya es que ellos ya les comieron ese mandado, ¿no? O sea, al rato se lo van a disputar justamente entre ellos, aunque, bueno, ya sabemos que Movimiento Ciudadano también ahí se disfraza de izquierda a veces, pero en los hechos, pues es más bien de derecha, ¿no?
un poquito, digamos, más liberal en lo social que el PAN tradicional, pero pues en general sus políticas no son muy diferentes, bueno, si es que se logran discernir. Y bueno, digo, nada más para terminar la ronda, en temas de participación, yo creo que ahí sí Claudio sí tenía razón, ¿eh? Por lo que hemos visto de los resultados, que sacaban a más gente, cosa que no lograron, y eso nota pues ya del debilitamiento de las bases del PRI particularmente, pero pues el PAN los dejó abandonados. En una de esas no les iba tan peor, no quiere decir que fueran a ganar, pero no iban a perder tan feo, ¿no? A lo mejor ya unos 5 puntitos que les permitiría judicializar la elección y armarla de jamón un ratito y a ver qué sacan, ¿no? Ahí intermedio. Pero con esta diferencia de 10 puntos porcentuales, pues ya, ¿no? Ahí quedó. Y bueno, con esto termino mi intervención. Sí, totalmente. Ahorita nos van a poner el dato encerrado nuestro compañero Pablo para que también la gente que nos está viendo pueda ver el trabajo de Dani y por supuesto de los diseñadores que son fantásticos eh, y las diseñadoras. Y a mí me gustaría un poco eh, preguntarte a ti, Dani, eh, por dos razones, porque una estuviste acompañando la campaña en el Estado de México, entonces también tuviste no solamente, digamos, los datos que podemos ver que tú sacas del PREP y del Instituto Electoral del Estado de México, sino a ras de suelo tú también pudiste tener esa experiencia, entonces un poco entender eh, esta parte anecdótica que se sustenta o no con los datos, un poco entender eso. Y la segunda, eh, bueno, sí, sí, bueno, eso y quizá preguntarte también esto que decía Víctor sobre la marca y cómo les pudo llegar a ensuciar, sobre todo a los panistas, tener que votar por el PRI. Si crees que eso también puede sucederles aquí en la Ciudad de México, que es una ciudad profundamente antipriista desde hace muchísimo tiempo y que ahora, pues sí, pues ahí tendrán que estar, digamos, los panistas teniendo en sus manos la votación de un posible de una posible candidata del PAN, pero pues que van en alianza electoral con el PRI. Nada Sí, más antes ahorita que nos las pongan y, perdón, es que nada más quiero que lo podamos ver. No sé si ya se puede ver. Mira, ya lo podemos ver. Aquí está el trabajo de Dani, igual ya se los mandé aquí en el chat, pero justo aquí lo que decía Vic sobre estos 10 puntos que imposibilitan la ruta de haber judicializado las elecciones, ¿no? Que probablemente esa era su jugada, pues el hecho de que la misma Alejandra del Moral haya salido a mediodía o pasado el mediodía a decir que ella había ganado cuando ninguna encuesta de salida respaldaba eso, pues sí, probablemente era la última patada de ahogado esperando que de pura casualidad se cerrara la votación y pudieran judicializar. sí, si quieres comienzo contando, sí, mi experiencia en el Estado de México. Estuve acompañando algunas brigadas allá en el estado y lo que yo pude ver, que como dice Ren, es anecdótico, es el cansancio de la gente por el olvido del gobierno priista por años, ¿no? Tú ibas y les tocabas la puerta y les decías, acuérdate que el 4 de junio tienes que salir a votar y la gente ya lo sabía, ¿no? Estaban ansiosos por llegar al domingo y votar, pues sí, por Morena y muchos me decían, ¿no? De que es que yo veo cómo está la ciudad y cómo estamos nosotros acá, a nosotros no nos dan nada, al contrario, ¿no? Ellos son con los que se quedan con todo y al pueblo lo tienen prácticamente en el olvido. Entonces, sí pude ver esta parte de desesperación del pueblo, de decir, ya estuvo bueno y vamos a parar el gobierno priista porque ya ocurrió en otros lugares, pero también algo muy curioso que también me gustaría compartirles es que en los lugares en donde estaba acompañando brigadas, pues también me tocaron zonas en donde el panismo sobre todo es muy fuerte, entonces sí les puedo decir que el voto panista es muy duro. Eh, Hay gente que si bien no estaba de acuerdo con la elección de la candidata en la alianza, que como bien decimos es una candidata priista, pues por pura convicción de salir a votar por el PAN, salieron a votar por Alejandra del Moral. Al final, en el total de los resultados, pues vemos que el PAN sale con menos votos, pero también la oposición dura en su voto. Esta vez, bueno, y rescato lo que decía Vic, ¿no? Que si hubiera
tenido una mejor candidata, quizás pues salen con un poco mejor de participación y no pierden tan feo, ¿no? O sea, es como de reflexionar sobre si le conviene o no a los partidos que conforman la alianza, pues esa alianza. Pero bueno, sin duda la gente que yo visité en su mayoría era gente pues afín a Morena y al proyecto que encabeza el presidente, entonces sí los vi con muchas ganas de salir a votar y sí transmitían este cansancio, esta manifestación de ya estuvo bueno, era lo que siempre me decían, yo ya no quiero volver a vivir en un periodo priista en el que a mí no se me tome en cuenta, pero ni para pintar mi banqueta, y se reflejó eso en las urnas. Creo que esa es como mi experiencia que tengo de las dos, del el panismo, que aunque sabían que la candidata no era muy buena, pues salió a votar por pura convicción, pero sí el lado obradorista que me decían, ¿no? Yo nunca voto, pero esta vez sí voy a salir a votarlos, ¿no? O sea, ya no los queremos. Eso por un lado. Y por el otro sí creo que pues esta idea rara que tuvo la oposición de salir con una candidatura ciudadana, pues no le salió, porque como estábamos platicando ahorita, pues la gente no es tonta, ¿no? Tonto el que crea que el pueblo es tonto. Entonces no se les puede engañar. Ahí lo vimos, ¿no? Los resultados del PAN lo dicen todo. No convenció la candidata, pues porque la ideología no es la misma entre el PRI y el PAN. Y claro que eso creo que se puede ver reflejado en la Ciudad de México, en donde claro que es una ciudad completamente antipriista. Y yo veía hace unos días el debate en el Heraldo, donde participó Sebastián Ramírez, que es el presidente de Morena de acá, y dijo algo que me pareció muy interesante. Dijo que la alianza de Morena es con el pueblo y la alianza de la oposición es entre ellos, porque lo que buscan es sobrevivir. O sea, ya ni siquiera buscan, mires que es el presidente, proponer una nueva estrategia, ¿no? Simplemente buscan sacar la mayor cantidad de votos para verse mínimamente bien en las urnas. Pero creo que eso ya es aburrido, ¿no? Porque nada más están compitiendo contra un partido y a la gente no les ofrecen una nueva alternativa de gobierno, y era más o menos lo que decía ahorita Víctor, ¿no? Creo que la oposición tiene mucho que pensar rumbo al 2024. Absolutamente. Yo quisiera nada más, bueno, leer algunos de los comentarios de Nelvi Esponda, desde Morelia nos está viendo, de Ricardo Hernández, Natalia Sánchez, que nos escriben en el chat. Y quizá bueno, nos preguntan si Delfina pone a la fiscal, y ahorita estaba preguntando al equipo de Delfina Gómez y sí, o sea, sí puede proponer una fiscal o un fiscal. Digo, recordar que después de la reforma de Peña Nieto, las fiscalías son independientes, pero sí se puede proponer, no estoy segura los detalles de la legislatura, de cómo funciona el proceso legal en el Estado de México, pero muy probablemente sea similar al de acá, que se tiene que mandar una terna y se aprueba en el Congreso local. Pero sí puede proponerlo. Y nos preguntan, y quizá con esto podemos pasar a esta segunda parte, o esta ronda final, un poco trasladar ya sea las lecciones o un poco lo que vimos en el Estado de México a la contienda del 2024, que incluso es ahora en estos momentos en los que Morena decidirá o elegirá mediante la encuesta al coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, que es la forma legalmente correcta de decirle a un precandidato o precandidata. Y nos preguntan si consideran que el destape de J. Cole el día de hoy eh, tiene digamos, algún eh, propósito escondido, y con eso quizá un poco trasladarnos a esta discusión de rumbo al 24. Irving, ¿quieres empezar tú? Bueno, sí hay una clara implicación hacia el 24, por eso era tan importante la elección, ¿no? Por eso se pusieron todas las baterías en esta elección, de nuevo, por cómo el Estado de México puede ser un poco más representativo del sentir de la política nacional, ¿no? Es también notable cómo la interpretación de algunos de los aliancistas o de los intelectuales aliancistas haya sido más hacia, pues en realidad lo que pasó fue un empate el domingo, como para mantener viva esa perspectiva de que puede haber competencia hacia 2024. La realidad es que
después de la elección del Estado de México, como lo pintan ahí varios mapas que hemos visto en redes sociales. El avance territorial de Morena lo pone en una posición privilegiada en vísperas de la elección presidencial, ¿no? Si vemos es un partido que ha avanzado de tener 0 gubernaturas a tener 23, como será después de que Delfina Gómez asuma la gubernatura. Entonces, eso sí los pone en una posición de favoritos, claro, como lo marcan la mayoría de las encuestas, y como lo marca sobre todo pues el desaseo con el que, por ejemplo, la oposición ha tratado de implantar unas reglas que ni siquiera no las ha podido poner o plasmar, y ni siquiera están plasmadas, y ya hay reclamos de exclusión, y que pareciera que el dedazo que critican, por ejemplo, Morena, en realidad lo que parece va a acabar imponiéndose en el PAN, por ejemplo, que esto parece que las reglas están creadas para que sea Santiago Krill el candidato opositor. Y finalmente lo de J. Cole, para dar chance al resto de los panelistas a ver su opinión. Sí, a mí se me hace muy extraño, ¿no? Que incluso después de que en ninguna encuesta estaba medida, ¿no? En ninguna de las encuestas estaba medida eh, eh, las buenas, las malas, de prestigio, las que le rean, las que tienen mucho error. En fin, me parece un movimiento raro, eh, inesperado. Me parece que va a tener poca cabida incluso porque de acuerdo a la resolución del Consejo Nacional, la idea es que Morena, o sea, el partido Morena, puede invitar a 4 personas y luego el Partido Verde una y el PT a una. Entonces, en esas 4 personas es obvio cuáles son las 4 personas que tienen en las encuestas las mayores preferencias, y entonces no tendrían incluso ninguna cabida este destape de J. Cole. Y ojalá y no sea simplemente una manera de distraer o de tratar de hacer turbio el ambiente alrededor de ese proceso que parecía que iba medio saliendo. No sé, veremos cómo va cuajando en las próximas semanas, y no sé cómo ven los demás. Pues coincido con Irving. Yo creo que pues este es el preámbulo a una derrota más que anunciada, ¿no? La de 2024, pero que además yo creo que se va a agravar. O sea, si hemos visto las últimas encuestas, hemos visto cómo ha crecido sustancialmente la preferencia por Morena, ¿no? Que ya anda hasta en el 60 y tantos %, hemos visto en algunas encuestas. Y ahora imagínense si todavía en 2018, incluso en esta elección, el PRI sobre todo pudo echar mano de ese botín que es el Estado de México, ¿no? Tanto electoral, por ser el padrón más grande, y de presupuesto, pues ahora sin él, yo creo que se van a desfondar. Ahora sí ya, si están en terapia intensiva, pues como decía anteriormente, pues es ya echarle los santos óleos y la bendición, ¿no? Y pues a lo mejor esto, digo, y si la oposición sigue en esa necesidad de sacar un cartucho quemado como Santiago Krill, que por favor no le pudo ganar ni a Felipe Calderón en la interna del PAN en 2006, con ese gran carisma que tiene el señor, pues ahora échenle unos cuantos años después, ¿no? 15, pues bueno, ojalá le sirva ahí pues para entrar en razón. No, no voy a decir del PRI y del PAN, ¿no? O sea, pues el PRI y el PAN, como cualquier regla, perdón, como cualquier organización, y lo mencionaba Dani hace rato, parafraseando a Sebastián, eh, pues la primera regla de cualquier organización pues es garantizar su propia supervivencia, ¿no? Están en eso y es el año de en una de esas, pues sí, literalmente de Hidalgo para ellos. Llévate lo que puedas porque en una de esas ya no va a haber nada más allá de 2024, ¿no? O sea, y sobre todo los recursos de los partidos. Pero yo pienso más bien en las clases medias conservadoras, que sí hay, sí las hay, las aspiracionales, digo, no te determinan una elección, pero sí son relevantes a nivel nacional, son por ahí de una quinta parte del electorado, y en ciertas regiones del país, aunque parece que también ya está cambiando, ¿no? Si vemos las encuestas, sobre todo de estados del Bajío, como el Bastión de Guanajuato, ¿no? O sea, ya parece que va en primer lugar Morena también. Pues eso debe hacer pensar sobre todas esas clases medias aspiracionales que digo, con mucha legitimidad, no estaremos de acuerdo, pero pues tienen derecho a proponer un programa, ¿no? Y otro proyecto de país. Y
pues también en las oligarquías, ¿no? Que son al final ese, bueno, aquí ya vemos a Claudia X González literalmente al frente, ¿no? Yo creo que siempre operaron desde atrás, tras bambalinas, pero pues ahora sí ya de un paso al frente, pues a ver si ellos ya ordenan más o menos a pues quiénes son sus representantes, sus actores, pero pues yo creo que eso ya vendrá en un fuerte proceso de recapacitación después de 2025 y 2024-2025. Y ahora respecto al destape de J. Cole, sí, a mí también se me hace raro, ¿no? Honestamente, o sea, pues que además se haga después de que ya se publicaron los lineamientos, de que ya se establecieron que iban a ser 4 candidatos, que como decía Irving, eh, pues nunca figuró, ¿no? En ninguna de las encuestas anteriores, pues sí da para el sospechosismo, ¿no? Citando a Santiago Krill. A lo mejor sí hay cierta intención por ahí de enturbiar y de quitar votos, pero pues si uno ve también las encuestas recientemente, Fernández Noroña tiene mayor intención de votos que el senador Monreal. Entonces, pues si fuera a afectar a alguien, pues creo que va a ser al senador Monreal más que cualquier otra persona, ¿no? Si logra crecer y si se mantiene en esa pues posición, ¿no? De ser pues una de las precandidatas. Que habrá que ver porque me parece que en el Consejo Nacional se había dicho que solamente entraban 6 candidatos, candidatas, y pues ya son los 6. Y creo que ahorita, mientras nosotros estamos en vivo, también por ahí estaban en algunos otros medios, me parece que querían entrevistar a María Delgado a ver si era cierto que todavía se podía, porque pues como bien dice Irving, no había levantado la mano antes. Dani, para cerrar un poco, ¿cómo ves este proceso interno rumbo al 24, con las corcholatas y qué esperar de estos 2 meses que se vienen muy interesantes y muy intensos? Pues sí, para cerrar rápidamente, me parece este método o que se haya hecho el consejo el domingo para dejar todo muy claro, me parece que es lo mejor y lo ligamos con lo que estamos platicando de los otros destapes. Creo que ya está todo muy claro, ya se pusieron las reglas, quienes están por contender, las corcholatas están de acuerdo, ya está firmado, entonces creo que no hay mejor camino para que se siga eh, pues elección del candidato o candidata de Morena. Y es muy interesante porque pues sí, creo que esta es la campaña presidencial, ya que los datos nos dicen que es muy probable que Morena avance de forma victoriosa en el 2024 también. Entonces, estos 2 meses son pues lo que va a definir qué tipo de proyecto se va a implementar o va a continuar a nivel nación. Pues sí, en la transformación creo que cada una de las corcholatas representa una visión muy diferente. Entonces, estos 2 meses me parece que tenemos que estar atentos para ver, pues, cuál es el tipo de proyecto de transformación que queremos que le dé continuidad a estos pues ya casi 6 años que encabezó el presidente López Obrador. Creo que también esto es como, creo que lo he mencionado mucho, pero me parecería también importante decirlo, de reflexión para la oposición, ¿no? Todo está ahorita centrado en Morena, entonces creo que tienen que poner a un candidato o candidata a la altura para contender en las elecciones presidenciales del 2024. ¿Cómo a Y quién? Ajá. pues no, yo ahí se hacía su trabajo, Ah, así que no, ellos que lo decidan, pero creo que acá nosotros ya estamos avanzando y creo que lo más importante de todo esto es que los proyectos que representan estas corcholatas, si bien son diferentes, son claros. Entonces, creo que la militancia de Morena ya está lista para elegir a su mejor y que la oposición esté a la altura. Creo que es lo que cualquier persona, el pueblo mexicano le pediría para que sean unas elecciones dignas en el 2024. Creo que eso sería. Con eso cierro. muchas gracias. Ya nada más para irnos, ¿dónde los pueden leer? Cuando publican en Sentido Común y sus arrobas en redes sociales para que los sigan. Muchas gracias, chicos. Bueno, muchas gracias, Daniela, Renata, Víctor. Bueno, yo estoy en Sentido Común cada primer martes de mes, y me pueden encontrar como Rojas Irving en Twitter. Nativic. Bueno, pues muchas gracias. Qué gusto compartir mesa con ustedes, queridos amigos. Pues a mí me encuentran en el @B de Víctor Aramburu Cano y ya hice el comercial, me toca el día de mañana, sale la columna plebeya ahí en Sentido Común sobre el número efectivo de partidos. Digo, podemos tener un montón de partidos, pero a la hora de la hora, pues les digo que son 2.2, ¿no? Bueno, a Irving y a mí, que no lo dijo,
También el dato encerrado en la revista impresa también de manera mensual nos encuentran ahí. Y bueno, acabamos de lanzar nuevamente en Capital 21, pero ahora por sus redes sociales, a Economía con Sazón. Ahora van a hacer cápsulas un poco más didácticas, sucintas, sobre conceptos básicos de economía o asuntos de coyuntura. Y bueno, pues ahí también de vez en cuando me encuentran mañana, por la noche, tarde-noche, o por ahí a las 7:15, con Vicente Serrano, en Sin Censura. Súper. Y pues muchas Dani, gracias. gracias a ustedes. Bueno, primero, pues muchas gracias también por el espacio, por leerme. Espero que les haya parecido interesante y ya vamos rumbo al 2024 a seguir analizando los datos. A mí me pueden encontrar, me parece que es en la segunda semana de cada mes, en el dato encerrado de sentido común. Escribo algunas columnas en SPR también 2 veces al mes por si también les gustaría leerme por allá. Y mi arroba en Twitter es Dan Servín con Dan con doble N, y ahí nos estamos encontrando y leyendo. Muchísimas gracias, Ren. Ay, buenísimo, muchas gracias. Y vamos a hacer estas mesas, estamos determinando todavía si nos alcanza a hacerlas todos los martes después de que salga el dato encerrado el lunes, pero bueno, por el momento avísenos ahí en redes sociales si les gusta. Mucha gente que nos está viendo nos sigue desde WhatsApp, también agradecerles. Y acá nos dice Nicolás Miranda, saludos desde Argentina. Y bueno, muchísimas gracias a toda la gente. Andrés García Reper también nos está viendo, que lo queremos mucho. También ha escrito en Sentido Común en las revistas. Y Angélica Martínez, muchísimas gracias. El próximo número de Sentido Común, no les puedo adelantar todavía el tema, pero sale el próximo lunes, o sea, este lunes 19, junto con las corcholatas. Así que no dejen de verlo y suscribirse a nuestras redes sociales, por favor, nos ayudan muchísimo. Dándole like y compartiendo esta mesa si es que les gustó. Y muchas gracias por haberse conectado. Gracias, Vic. Gracias, Silvin. Gracias, Dani. Muchísimas gracias por haberse conectado. Besos.